Euristeo. Otras del hecho fatal ocurrió mientras paseaba con Orfeo. En las orillas del río Estimón, Orfeo se lamentaba amargamente por la pérdida de Eurídice. Consternado, Orfeo tocó canciones tan tristes y cantó tan lastimablemente que todas las ninfas... quiero hablarte sobre qué es una ninfa. La ninfa es una mitología griega. Una ninfa es una deidad menor femenina, típicamente asociada a un lugar natural concreto, como puede ser un manantial, un arroyo, un monte, un mar o una arbolera. Se les aplicaba el título de Olimpia si se decía que eran convocadas a las reuniones de los dioses del Olimpo y que eran hijas de Zeus, diferentes de los dioses. Las ninfas suelen considerarse espíritus divinos que animan la naturaleza. Se representan en obras de arte como hermosas doncellas desnudas o semidesnudas que aman y cantan y bailan. Poetas posteriores las describen a veces con cabellos de color del mar. Se creía que moraban en los árboles de las cimas de las montañas, en ríos, arroyos, cañadas y grutas. Según el lugar que habiten, se les llama nereidas o oredas o náyades, aunque nunca envejecen ni mueren por enfermedad. Pueden engendrar a los dioses, hijos completamente inmortales. Ellas mismas no son necesariamente inmortales, pudiendo morir de distintas formas, aunque para Orfeo, Homero, todas las ninfas son inmortales. Yada 1778, como diosas se les hacían sacrificios. Odisea 17.204. Bueno, más adelante vamos a estar haciendo un programa sobre las ninfas, especialmente para estas estudiar las diferentes deidades y el misterio. A pesar de sus ansias, Orfeo no volvió la cabeza en todo trayecto, ni siquiera se volvía para asegurarse de que Eurídice estuviera bien cuando pasaban junto a un demonio o corrían alguno otro peligro. Orfeo y Eurídice llegaron finalmente a la superficie. Entonces, ya por la desaparición, Orfeo volvió la cabeza para ver a su amada, pero ella todavía no había sido completamente bañada por el sol y aún tenía un pie en camino inframundo, así desvanecido en el aire, y esa vez para siempre. Según relata Platón, los dioses del infierno presentaron a Orfeo una aparición de Eurídice. No le entregaron a su amante porque les parecía que se mostraba cobarde como un buen citarero y no había tenido arrojo de morir por amor, sino que había buscado el medio de penetrar con vida en el Hades. La muerte de Orfeo. Vamos a hablar de la muerte de Orfeo para ir prácticamente concluyendo nuestro programa el día de hoy. ¿Realmente existió Orfeo? Pues sí fue un personaje que habla Platón que existió. Ella habla tanto de sus poesías, de su sepulcro, habla de su muerte y de su trascensión, aunque a veces parecen místicas, leyendas, pero recordemos que hace 2000 años, en el siglo I, la palabra leyenda quería simbolizar la verdad, las realidades. Según cuenta Ovidio, Orfeo intentó regresar al inframundo, pero Caronte le negó el paso del río Leteo, así que Orfeo se retiró a los montes Rodope y Hermeo, donde permaneció 3 años
evitando la unión amorosa con cualquier mujer. A pesar que se le ofrecieron muchas ninfas, Orfeo seguía cantando y tocando la lira. Lo provocó que los árboles se conmovieran en esos montes. Fue visto por las bacantes glacias que se sintieron desaparecidas por él. Apresaron a los animales que le acompañaban y a él lo aprendieron, lo despedazaron y esparcieron sus miembros, su cabeza y su lira fueron arrojadas al río Ebro. Esos restos fueron para el mar y cerca de la isla de Lesbos. Una serpiente quiso comerse la cabeza de Orfeo, pero Apolo la transformó en roca. Por su parte, Dionisio castigó a las bacantes convirtiéndolas en árboles, mientras el alma de Orfeo encontró a la Eurídice en el inframundo, y desde ese momento son inseparables. En otra versión que se recogida por la Eratópes y que se remota a la obra perdida de Esquilo, los Barsaris, Orfeo al final de su vida diseñó el culto a Dioniso, el que antes predecía misterios. En cambio consideró a Eileos, a quien llamó Apolo, como el principal dios. Por ello, mientras Orfeo se encontraba en el monte Pangeo, esperando a la salida del sol, Dionisio envió a las Mendades para que lo despedazaran, pero unas ninfas reunieron sus pedazos y lo enterraron en un lugar llamado Libretos, cerca del monte Olimpo, mientras la lira fue colocada por Zeus entre las constelaciones. Aquí viene una alusión muy interesante, como Zeus, este dios solar, hace alusión a la lira y dice que la coloca entre las constelaciones. Hace mucho sentido con lo que vemos en las líneas de Nazca, como vemos en diferentes medios, ya que la lira era una parte que se quedó en la tierra y otra se quedó en las constelaciones, y que algún día esas dos piezas se van a volver a unir para complementar al ser humano y complementar al Dios que hay dentro de nosotros, al Cristo interno, al Jesús interno, a Yeshua el interno, o al Buda interno, dependiendo cuál sea tu familia cósmica, porque hay familias cósmicas en el universo. Y bueno, ya casi por terminar nuestra temática, ¿por qué veneraban o no veneraban en símbolo de adoración, sino que los hebreos de la Biblia, los antiguos hebreos, y hasta hoy en día esa idea se sigue transmitiendo de generación en generación, de abrazar un árbol? ¿Por qué un árbol? Porque tiene que ver con una alma que no trascendió, una alma que se quedó en el mundo vegetal. Esa es la idea, de que los árboles son seres vivos, son seres que sienten, son seres que guardan memorias, son seres que acumulan energía, son seres vivos, igual que la naturaleza misma, y se ha comprobado científicamente que ellos cierta forma guardan información. Tanto así que cuando se corta un árbol se le ve el estado genealógico, se le ve que este árbol ha tenido tantos años a través de los círculos. Cuando cortan un árbol, miras el árbol, eso es su edad, es como leer su genealogía de ese árbol. Así de curioso es esto, es una realidad, no es ciencia ficción. Lo vemos en las películas, como los cabalistas o los
que nos tratan de dar un mensaje, los gnósticos, la hermandad blanca y bueno, algunos de la nueva era están involucrados en estos mensajes que nos tratan de decir que hay un mundo invisible y que ese mundo invisible es más real muchas veces que lo que vemos. Y bueno, hablando de este personaje de Orfeo, todo un iniciado, todo un personaje que estaba en pro de la humanidad, pero que desgraciadamente el amor lo llevó a su fin. Realmente estos dioses o estas deidades vienen de las estrellas y también tienen sentimientos. Y bueno, ya prácticamente está por terminar el programa. Dice la tradición que los restos mortales de Orfeo estaban encima de una columna situada en el camino que iba desde la ciudad de Dion hasta el monte Helicón en Piera. También hay un río llamado Helicón que desaparecía bajo la tierra y luego volvía a aparecer. Decía del río la tradición que antaño discurría por la superficie y que después se había desconocido bajo tierra para evitar que las que habían matado a Orfeo pudieran purificarse en sus aguas. Y bueno, como otras figuras humanas legendarias, podrás encontrar en el Museo de Avaris, Aristeo, en Éfesis y Sibilia sus estatuas sobre este personaje de Orfeo, un gran iniciado que hacía sus iniciaciones en el templo de Júpiter, un personaje que conquistaba a las sirenas, a las serpientes, a los seres del inframundo con su música. Y esto va muy relacionado cuando David tocaba el arpa. Dice que Saúl, esas deidades, esos demonios internos, esos pensamientos se aplacaban. Usa la música para calmar esos demonios internos y hazle frente para que también encuentres la iniciación y la trascendencia, para que podamos ser unos Orfeos, unos Budas, unos Krishnas o unos Jesús, dependiendo tu familia. Por mi parte fue todo. Esto fue la Biblioteca de Salomón. Gracias por tu sintonía. Espero te haya gustado el programa de hoy sobre Orfeo, sobre Nostradamus, sobre estas temáticas, sobre esas leyendas, descubriendo, descifrando el misterio sobre las medusas, sobre las sirenas, sobre estas leyendas que ahí están. Hasta la próxima. Esto fue la Biblioteca de Salomón.